El espacio público es donde se realiza el contrato social. Lo que hacemos en esos lugares que no son ni de uno ni del otro, sino de todos nosotros, es lo que más o menos marca cómo ejercemos nuestra ciudadanía. Por ejemplo, un gesto mínimo que parece sin importancia. Una persona va en su auto, arruga un papel y lo tira por la ventanilla. Eso no habla tanto de la buena o mala educación, sino de la idea que esa persona tiene de su inserción en la comunidad. Al no valorizar el espacio público, es decir, al no considerarlo su espacio, de alguna manera se está sintiendo por fuera de la comunidad. Es una forma de ejercer ciudadanía desde afuera. Por otro lado, cuando de pronto hace 30 años uno quería hacer eso, tirar un papel, pero en una papelera, no encontraba la papelera. El espacio público le estaba negando la oportunidad de ser amable con él, es decir, el espacio público no era amable con el ciudadano. Del mismo modo, los espacios que impiden hacer algunas actividades, que no dejan jugar, que no dejan patinar, que no dejan reunirse de determinada forma, son espacios que incitan a reacciones agresivas por parte de quienes se sienten limitados en las posibilidades de lo que tienen para hacer. En cambio, un espacio que no solo permite, sino que invita a hacer cosas, es un espacio que va a generar mejor conducta en los ciudadanos, más integración, más sentirse parte de una comunidad. De manera que hay que atender las demandas concretas de espacios públicos, pero al mismo tiempo hay que hacer propuestas de convivencia, y eso a través de cómo formulamos los espacios públicos. Y para hablar de espacios públicos, recibimos a Javier Miranda, que es abogado, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y a Álvaro Paciello, sociólogo, que es asesor de la División Espacios Públicos de la Intendencia. Bienvenidos, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un gusto. Javier, secretario de Derechos Humanos, y justamente estamos hablando de espacios públicos que en general pensamos, bueno, son diseñadores los que se tienen que ocupar de los espacios públicos, la Intendencia y esto. ¿Qué tienen que ver los espacios públicos de una ciudad con los derechos humanos? El espacio público, no solo el espacio público físico, ¿no? También el espacio del éter, para decirlo en términos muy antiguos. La esfera pública. Es que lo que está en discusión, yo creo que es justamente eso, es la esfera pública, claro. La esfera de lo público, la esfera donde los actores sociales se encuentran y conviven y comparten puntos de vista, donde intercambian, donde deliberan. Y además el espacio público es el espacio no apropiado por otro, es el espacio común a todos. Se trata de bienes públicos. Esto es, de aquellos lugares que sustraemos a la lógica del mercado para que todos accedan y todos así interactúen. Ese espacio de convivencia es uno de los espacios de realización de derechos, sin duda. Y además creo que en alguna medida, bueno, lo podremos hablar más con Álvaro seguramente en el intercambio, pero es efectivamente un lugar de realización de derechos y de construcción simbólica de la sociedad que queremos construir. Claro, o sea, tiene una carga, tiene un significado muy profundo. Absolutamente. Significado muy profundo. Absolutamente. Álvaro, vos sos sociólogo. ¿Qué dice la sociología o qué puede aportar la sociología en concreto en una asesoría justamente del gobierno que administra de alguna forma los espacios públicos? Bueno, en primer lugar, como dice Javier, no solamente invita a que lo público sea justamente llenado de vida, sino con qué sentido hoy en día se están reformulando o creando nuevos espacios públicos. Porque en definitiva, cuando hablamos de convivencia, quiere decir también a lo que invita a tal o cual otro lugar. O sea, ya no es el lugar contemplativo donde te sentabas en el banco y qué bien cuidado está el pasto. Suceden muchas cosas, mucha integración con otra gente que a veces no te conoces, no visitas, a menudo no ves, y transferir información y experiencias en un lugar donde confluye mucha gente que ni siquiera se conoce y termina conviviendo, es también un ejercicio democrático, y el lugar tiene que estar apto, accesible, disfrutable, para que todo el mundo pueda realizar ahí también parte de su vida y no solamente puertas adentro de un domicilio. El ex alcalde de Bogotá, Mockus, planteaba que justamente el rol socializador de estos espacios públicos hacen que, entre otras cosas, puedan ser muy eficaces, por ejemplo, para combatir la violencia doméstica. Porque delante de todo el mundo, con otra gente, y el que dirán, bueno, ya no es el que dirán, pero sucede que ahí hay niveles de integración, de conductas apropiadas,
entendibles y educables, que muchas veces adentro del espacio privado no se manifiesta de la misma manera. Y para bien, el espacio público, si es de calidad, si es disfrutable y si congloba y si convoca gente de diferentes lugares, también hace que de a poquito haya un ida y vuelta que se nutra, ¿no? El espacio público pero también se transforma por el otro que lo visita. Exactamente, pero además es justamente ese es el lugar de encuentro, es donde nos encontramos. Yo tengo la imagen del espacio público que yo no viví, que me la contaron, obviamente, uno es muy joven todavía. Uno se imagina al articulador político, al dirigente político que ponía su cajoncito de verduras, se paraba, hacía un discurso y convocaba, el orador que convocaba. Bueno, eso hoy no se da, eso hoy se da a través de los medios, pero sí sigue siendo la plaza pública, y creo que la Plaza Liber Seregni es un ejemplo clarísimo de eso, un lugar donde se encuentran diferentes, donde comparten ideas, donde se invita, ¿sí?, más allá del ámbito privado. Cumple realmente una función de integración social. Algunas experiencias concretas en Montevideo las hemos tenido. Menciona la Plaza Liber Seregni, pero la Plaza Casaballe, pero la futura Plaza Alvar Roballo la vamos a ver funcionar. Fue una invitación y vimos cómo la gente se apropió de ese espacio y se convirtió en un espacio de intercambio. Ahora, la invitación es muy importante porque de pronto nosotros, no sé, por la educación que tuvimos y mucha gente también, no es consciente de que los espacios públicos muchas veces rechazaban a una parte importante de la población, que no se sentía que ese fuera su espacio, ¿no? Y ahí es un rol importante la invitación para que la persona participe. Tiene que ver también con el mobiliario que también se va conformando y que es novedoso y que al final termina imponiéndose en muchos lados. O sea, plazas históricas como la Plaza Zabala, hay una gran discusión si poner o no juegos saludables. En otros lugares de la periferia la discusión era, ¿vas a poner de la misma calidad que en otros lados que lo van a romper? Ahora, si trabajás 3, 4 meses con la gente, viendo qué se quiere, que Hollywood no, pero lo posible sí, ¿y para qué? Bueno, en realidad las experiencias han sido muy gratas porque hay pistas de skate donde no había ningún gurí andando de skate y ahora hay docentes que van en forma honoraria y conforman un grupo. Y esos además de patinar ahí, tienen visualizado que hay otros lados que no conocían de la ciudad, que su actividad que hacen en el localmente la pueden hacer saliendo y transfiriendo experiencias que la viven permanentemente a nivel micro en otros lugares que a lo mejor eran inaccesibles para ellos. O sea que el lugar local recibe gente a conocer, a disfrutarla, pero también el lugar transforma también a la gente que sale a visitar lo que es la ciudad y las posibilidades que ella brinda. O sea que lo que uno ponga arriba de mobiliario, de calidad, disfrutable y accesible, también conforma una invitación a que se la apropie. El mobiliario en realidad, o las instalaciones, ponele la pista de skate, ¿no? Si no hay, y vienen unos chiquilines a practicar eso en una explanada de la plaza, hay gente que va a rechazar eso, probablemente, porque eso no es un lugar para hacer esas actividades. Cuando la plaza tiene la actividad, el espacio específico para eso, todo el mundo lo acepta. La persona se siente invitada a hacerlo y el otro lo acepta porque está para eso la plaza, ¿no? Pero hay un par de ejemplos concretos. La Plaza Democracia, ahora se inauguró y nosotros fuimos a ver una foto que hay en la gerencia de Tres Cruces, aérea de cuando se inauguró, en los 80. Había 22 autos contados en esa foto por Boulevard y 6 personas transitando la plaza. Claro, no invitaba nada a la plaza. No había muro banco, no había silla, no había juegos, no había nada. Ahora, si vos haces una foto a cualquier hora del día, hasta las 11 de la noche, que hay cuidaparques, etcétera, etcétera, tenés 50, 60 personas, juegos de niños, bancos. O sea, aquí invita también la plaza, también refiere a lo que vos le colocás adentro en sintonía con el uso, ¿no? Con algunas características bien interesantes. No quiero extender demasiado el bloque, pero un ejemplo paradigmático es la explanada de la Intendencia. La explanada de la Intendencia era un campo yermo, abandonado. Bastó poner un mínimo mobiliario para que se convirtiera en un lugar de encuentro, incluso al mediodía, cotidianamente. Creo que la pantalla de Info ha ayudado a eso también. Hay una recuperación del espacio, que además tiene una virtud, que es sacarnos de nuestro ámbito de encierro privado. En una sociedad que fuertemente te está invitando al ese espantoso lema que en su momento largaron de "hacé la tuya", que fue toda una propaganda política, pero que atrás tiene toda una concepción, te está convocando al no hacer la tuya, al venir y compartir con el otro. Esa yo creo que es la dimensión de construcción social y en ese sentido es una dimensión de construcción de derechos humanos. Yo le comparaba un poco la función, tengo como la tentación de decir educativa que pueden tener los espacios, ¿no? Pero de pronto es un poco impositivo eso educativo. Es como que uno quisiera transformar la manera de ser de otro. Pero bueno, es decir, cambia de alguna forma la manera de percibir de la gente. Lo comparo, ¿sabes con qué? Con
con la discriminación positiva en otras áreas, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay que promover que determinados grupos que han estado históricamente sumergidos levanten, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, a través de estimular o hacer esa discriminación positiva. ¿Hay un mecanismo similar en esto? Es decir, ¿el espacio puede cambiar una tendencia de la sociedad? A ver, el tema de las acciones afirmativas es un tema, yo creo que apasionante en la política pública, ¿sí? Porque sí es cierto que tenemos personas y grupos que tienen una situación de postergación real y que aparece como necesario generar medidas transitorias, necesariamente transitorias, para llevar a niveles de igualación o permitir acceso a bienes o a derechos que han estado históricamente postergados. Pero yo creo que la lógica del espacio público es la contraria, porque la acción afirmativa y la mirada de la política pública focalizada justamente lo que quita es la mirada universalista. Y en cambio, el espacio público es la reivindicación de la universalidad, y la universalidad es la medida de la igualdad. A ver, no quiero ponerme demasiado abstracto, pero esa es la idea. Yo creo que el gran desafío de nuestras sociedades, y esta es nuestra vocación política, es por la igualdad. Y la igualdad se refleja en la universalización del acceso a bienes y a derechos. El espacio público y el espacio público en las ciudades es justamente la universalización del acceso y no la restricción del acceso a grupos en función de identidades legítimas. Yo defiendo las acciones afirmativas siempre que sean transitorias, etc. Pero creo que esta es justamente la contracara. Medellín es un ejemplo, tú mencionabas, Álvaro, hoy. Medellín es claramente un ejemplo que me abrió la ciudad a todo el mundo. Porque el otro peligro, perdón que me extienda, pero el otro peligro es cuando el espacio público se convierte en un gueto del gueto, ¿sí? O sea, simplemente yo genero una intervención urbana, pero que lo que me provoca es que la propia gente de ese sector no salga del sector, no vaya a otro lado. Y en la lógica de construcción de integración social, de universalismo, lo que tengo que buscar es la movilidad. ¿Dónde son los puntos de encuentro? Esa es la playa, esa es la rambla, esa es la plaza. Igual. Bien, ¿qué les parece si ya que mencionaste gueto, dejamos ese tema para retomarlo en el próximo bloque? Porque me parece que justamente hay algo bien específico y deliberado de tratar de eliminar la guetización a través de justamente intervenciones en el espacio público. Totalmente. ¿La vuelta a la pausa? Totalmente. Seguimos con Javier Miranda y con Álvaro Paciero hablando de espacios públicos de la ciudad de Montevideo. Y habíamos quedado con el tema del gueto que mencionaba, que había sacado Javier de manera interesante. Y yo quería preguntarte, bueno, ¿cuál es el mecanismo, Álvaro, que a vos te parece que funciona para justamente evitar la guetización a través del mecanismo de los espacios públicos? Creo que él ya nos dio la sinopsis. Fue muy claro, pero sobre todo que el espacio a conformar, o que muchas veces se revitaliza, pueda ser permeable. El gueto, en torno a que la gente que vive ahí puede identificarse en otros lados, soy de ahí, sin ningún tipo de misterio e identidad, porque cuidan el lugar, porque se transformó para bien, o sea que pueda salir, pero también que otros puedan entrar. Eso es muy importante. Y en realidad hay 4 o 5 lugares de estos últimos 10 años que han sido ejemplo en las visitas y en la organización de eventos y gente del barrio cercano. O sea, conformar una identidad de la gente del barrio que pueda ser capaz de salir, de disfrutar del lugar, mostrar orgullosamente a otros y que en ese encuentro se generen sinergias y reconocimientos del otro, ahí estamos dando un paso importante. El ejemplo típico ahora me parece que es Casaballe. Claro. Los gurises de la escuela de skate son 25, 30, son 120, porque la familia está influida por ellos, y van al buceo a patinar, van al Prado, vienen al Parque Rodó, a lugares que nunca hubiesen imaginado, y bueno, juegan de igual a igual con otros que a veces van también a conocerlos y a provocarlos, también a ver cómo viven. Y el otro ejemplo es Alvarro Bayo, Punta Rieles, al lado de Chacrita de los Padres, Santa Teresa, 2 asentamientos, y Ajuana de América, cooperativa de vivienda, que tienen 4 cuadras de espacio público hasta ahora inutilizado. La Ajuana de América salen sus cooperativistas hacia Camino Maldonado, caminan 3 cuadras dándole la espalda, y los otros rodeando ese espacio verde. Bueno, el espacio que se conformó con Alvarro Bayo, que tiene muro banco, que tiene juegos saludables, cancha, baños públicos, cuidaparques, va a hacer que por primera vez en décadas esas poblaciones tengan una mirada hacia adentro, hacia la espalda que venían mirando. Y bueno, los encuentros previos han sido fabulosos, con reconocimientos, con gente que siendo vecinos nunca habían hablado entre sí. Y con sus gurises, que a veces van a escuelas similares o a la misma escuela, y adentro tiene una dinámica de encuentro y compartir, y en el barrio, en el territorio público, no se veían la cara.
Bueno, esta calecita de ahora, esta cancha, este baño público, en definitiva hace que, bueno, eso necesariamente nos diga mucho más de lo que el imaginario de ellos al interior de sus casas nos estaba diciendo en torno al otro. Y la discriminación mutua que muchas veces hacía. O sea, vamos a ver que, bueno, las reuniones previas están cada uno poniendo arriba de la mesa lo que le interesa del barrio y cómo va a ser. Porque es el espacio público, pero son 100 luminarias alrededor, es un nuevo ómnibus. Claro. Epa, cambia. Pero cambia ahí mucho. está el tema del transporte central, porque otra vez, a mí me gustaba mucho cuando en la Intendencia hablábamos de transporte y hablamos en realidad de movilidad urbana. Pero no se trata de un problema de transportar a una persona a otro lado, es el ejercicio del derecho de movilidad. Todos estos espacios públicos necesitan además que nosotros los acompañemos con la posibilidad de su acceso. Y la otra que te quería apuntar, algo que me parece bien interesante en esto. ¿Cuánto tiene de dignificación el que vos veas tu espacio, tu barrio, que antes estaba depreciado, que antes era un terreno abandonado, que ahora se recupera, te devuelve dignidad a vos como habitante de ese territorio y vos de alguna manera te apropiás de ese espacio, pero te apropiás comunitariamente, no en la apropiación privada, sino te apropiás con tu comunidad, te sentís orgulloso y te devuelve la dignidad. Tiene sentido. Te hace visible, ¿no? Absolutamente. A los ojos de la comunidad. Pero pienso lo que pasó en Liber Sereni, para mí fue formidable. Ahí teníamos un espacio cerrado, oscuro, con problemas de violencia real y qué sé yo. Abrimos el espacio, ¿sí? Y notoriamente eso generó un espacio de integración. Espacio de integración, además que, insisto, no fue solo el vecino de la cuadra. Empezaron a venían de lejos, ¿no? De alguna manera. Y sucede otras cosas, que además de los que vienen, la Plaza Sereni hoy en día es el segundo espacio con más actividades organizadas después de Plaza Libertad, cuando antes era el centro como único eje. El segundo más actividad, no hay fin de semana que no se haga más actividad. Pero la Plaza Argentina, en la Rambla Sur, frente a EU, no solamente está usada de una forma sustancial y permanente, sino que también hay 12 instituciones con 12 artistas que intervinieron en la zona en murales con, bueno, cuestiones cotidianas que lo viven, con un CAIF de la zona, con un centro juvenil, con la escuela. Hicieron un trabajo durante meses y hoy lo que decora el muro del dique de Mauá es una intervención que trasciende el que visita y tiene que ver con la sociedad organizada decorando el lugar, apropiándose y trabajando fuera del espacio público referido al espacio público. O sea que en realidad tiene muchas puntas, ¿no? De acuerdo. Hay una expresión que es la Universidad de la Calle, que es bastante ambigua, porque por un lado es, bueno, lo real se aprende en la calle, ¿no? Y por el otro lado, bueno, en la calle se aprenden cosas negativas, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, el espacio público es la calle en ese sentido? Es decir, hay que intervenir con todas esas cosas que vos decías, actividades organizadas, no sé, cosas que de pronto vienen de los gobiernos municipales o de la intendencia. ¿Cómo hay que regular el uso? Porque una cosa es, lo pones ahí en funcionamiento, pero ¿hay que hacer algo con eso después? ¿Hay que cuidarlo? Yo creo, sin duda. ¿Hacer un programa de estudio de la Universidad de la Calle? A ver, lo de la Universidad de la Calle, en fin. Ringo Bonavena decía, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas calvo, ¿no? La expresión Universidad de la Calle tiene algo que ver con eso, con la apelación a la experiencia. Sí, yo creo que sí, de hecho, nuestra generación, Álvaro no es mucho más joven, pero aprendimos a jugar al fútbol en la calle, o sea, realmente vivíamos un espacio público cotidiano que era la calle, que yo creo que hoy no está, y hoy esos espacios públicos se pierden en general, ¿no? Ahora, sin duda, los espacios compartidos, los espacios que son propiedad de todos, pero no es propiedad mía individualmente, no es con exclusión de otros, sino en comunión con los otros, necesitan regulación. La convivencia implica normas de convivencia, implica normas de regulación. Yo creo que el equilibrio ahí tiene que estar en cuanto es aportado desde una regulación o aportado efectivamente de una planificación centralizada de qué hacer, y otro que es el movimiento espontáneo, el movimiento de creación de las actividades que la propia comunidad hace. Creo que hay que dejar ese espacio también. Creo que por suerte, Javier, en realidad cuando decimos que es el lugar con más actividad después de Plaza Libertad, el 90% son de la propia comunidad. Son federación de estudiantes, pero son vecinos, son un colectivo artístico. En realidad lo que la Intendencia puede llegar a gestionar ahora es, en función del lugar y las posibilidades que ese mismo lugar brinda, bueno, actividades que puedan superar la demanda y soporte físico. Pero en realidad no hay actividad que se realice, que sea elegida para hacer en tal lugar, porque el espacio lo permite y porque el entorno también. O sea, si no se pudiera llegar al lugar, si no estuviera iluminado, si no tuviera una comunidad pendiente, sería inútil convocar a tal lugar. Y por suerte hay una veintena de lugares que tienen una vida
muy importante, y aquí no hay agenda política ni administración municipal o departamental que plantee la bandera, sino que por suerte hay mucha vida a nivel social, cultural. ¿Tienen que ser distintos los espacios en las distintas zonas de la ciudad? No sé en qué medida distintos, pero hay un diferencial. Es distinto en un barrio que tiene, no sé, un barrio rico, que está lleno de gente que tiene un gran poder adquisitivo, una cultura, una educación amplia y todo lo demás, y otros que están muy perjudicados, que han sido marginales, que estuvieron... ¿Tiene que haber alguna diferencia? Nosotros creo que a nivel de soporte físico no necesariamente eso te marca. Lo que sí es que si vos tenés una periferia donde el 80% de los niños nacen ahí y están lejos del agua, lejos del mar y lejos de actividades, bueno, ahí en ese lugar, no sé si fuente, que es costosa, y hay que cubrirla, ni piscina, pero un chorro de agua, una catata con el muro, una serie de elementos que inviten a jugar en épocas de verano, son fundamentales. La plaza seca ahí no anda. En otro lugar, frente a la Rambla, quizás tenés otra cosa más, quizás la rampa. En un lugar donde recién ahora estás trabajando en nuevas calles que no son de bitumen, en realidad no hay, es que hay una pista sería medio inútil si no es que hay una demanda concreta. Pero ese tipo de cosas se van trabajando también, por suerte, hace mucho tiempo con los presupuestos participativos y muchas herramientas. Hay un métier de quienes están diseñando. Es más una cuestión de diseño, difícilmente lo hagan de espaldas totalmente encarpetados, sino que hay un ida y vuelta con algunos niveles de sociedad organizada o de grupos o colectivos que son referencia a la zona. Pero lo que sí hay es un tema de la calidad del espacio público. O sea, la calidad en cualquier sector de la ciudad, en cualquier sector del departamento, debe ser de alta calidad. Eso es una de las enseñanzas que recogemos de Medellín. Ahora que no se ha vandalizado. Exactamente, no se vandaliza, la propia comunidad lo cuida. Pero la calidad, porque otra vez es un tema de la universalización. O sea, no es plaza para pobres y entonces una plaza pobre. Tampoco es la lógica inversa. Porque es un barrio con dificultades económicas, entonces hago la plaza más lujosa. No, es la universalización. Por ejemplo, los juegos accesibles que hoy tenemos, en los lugares de gimnasia que tenemos hoy, ¿cómo se llama? 70 puntos. Juegos saludables, 70 puntos en todo y en todo el país. Y en todo el país. Y lo ves ese aprovechamiento. Son de alta calidad. Yo insisto, lo que está en juego ahí, incluso en términos simbólicos, y no es menor, o sea, el valor de la construcción simbólica de la sociedad es central. Y el espacio físico tiene mucho que ver con la creación de los símbolos que nos unen, de los símbolos que nos hacen iguales, de los símbolos que nos hacen entendernos como una sociedad de iguales. Ahí hay un mensaje político muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, la calidad del espacio público sí debe ser pareja, porque ese es el mensaje de universalización. Buenísimo, Javier, Álvaro, les agradezco que hayan venido. Hay un montón de preguntas por responder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué planes hay para los espacios públicos de la ciudad? ¿Para quiénes diseñamos y cómo encaramos eso? Bueno, es algo de lo que hemos estado hablando aquí. ¿Qué nos enseña la historia de nuestros espacios públicos y qué rumbos deberíamos tomar a la luz de esa historia? Para contestarlas hay una única manera, me parece, que es comprometerse con lo que hablábamos hoy, Javier, la esfera pública, es decir, discutir y meterse adentro de la cosa pública. Totalmente de acuerdo. Gracias. Por favor. Encantado.